Bueno, gente, solo aviso que no he grabado la primera vez de la clase porque no estaba en clase y culpen al usuario de Alexia. Nada más, gracias. Frecuente que provoca las CNVs. ¿Por qué? Porque nuestro ADN está lleno de regiones LCR, ¿no? LCR, estos son lugares. La forma de clasificar las CNVs son de diferentes maneras, ¿no? Por la frecuencia de aparición del genoma en la población, o sea, cuán frecuentes son o no estas CNVs. El tipo de herencia, hemos visto que pueden ser dominantes, pueden ser recesivas, ¿no? Dependiendo del tipo de CNVs, y también hemos visto en la práctica, dependiendo de su patogenicidad, o sea, hay cambios que pueden ser benignos o pueden ser patogénicos, ¿no? Entonces, según su frecuencia, vemos acá un mapa donde tenemos los diferentes cromosomas. Acá, por ejemplo, tenemos el cromosoma 1, el cromosoma 2, etc. Y estas líneas nos están indicando que son lugares donde están ocurriendo o donde ocurre con frecuencia la aparición de estas CNVs, ¿sí? O sea, si nosotros buscamos en la literatura, podemos ver que existen enfermedades genéticas que están presentes en más frecuencia que otras, ¿no? Por ejemplo, el síndrome Prader-Willi y Angelman, que la alteración está en el cromosoma número 15, ¿no? Acá vemos que el cromosoma 15 justamente pegado a la región centromérica, es el centrómero, en el brazo largo, vemos que existen generalmente deleciones, ¿no? Entonces esas deleciones justamente se presentan con bastante frecuencia. Entonces, estos son lugares que nosotros llamamos hotspot, ¿no? Porque justamente están estos LCR con mayor frecuencia y lógicamente van a aparecer y vamos a ver en la práctica clínica pacientes con lesiones, implicaciones en cualquiera de estos signos. Claro, hay algunos que son mucho más frecuentes, ¿no?, que otros. Y también existen los no recurrentes, es decir, son CNVs que son muy raros, ¿no? Y de hecho esos van a estar en otros sitios, ¿no? Pero también con baja frecuencia. Entonces acá vemos en esta imagen lo que tratamos de mostrar, justamente son estos lugares donde ocurren con bastante frecuencia, ¿no? El cromosoma 7, el cromosoma 15, el cromosoma 22, ¿no? Es uno de los cromosomas donde el 22, se perdió el 22 arriba, acá, ¿no? Igual en la región centromérica, por debajo de la región centromérica, en el brazo largo, esa región va a provocar el síndrome de lesión 22Q. Este es un síndrome donde se presentan características clínicas desde nacimiento. Son niños que tienen malformaciones congénitas, malformaciones cardíacas, perdón, pueden hacer problemas de formación de la glándula paratiroides, discapacidad intelectual, ¿no? Incluso algunas personas, dependiendo del tamaño, pueden hacer esquizofrenia, o sea, está asociado, por ejemplo, las lesiones de este cromosoma a la esquizofrenia. Ahora, desde un punto de vista hereditario, ¿no? Esas pueden ser dominantes o recesivas, y dominantes pueden ser de novo, es decir, que de novo significa que los padres no tienen ninguna característica, ningún cambio en su genoma, o pueden ser heredados, y recesivos pueden ser, dependiendo de dónde está esta CNV, si está en el cromosoma X o los autosómicos, van a ser autosómicos o ligados al cromosoma X, ¿no? Y en general también les habíamos hablado que las variantes van a estar clasificadas según si estos están asociados o no a un cuadro clínico, de patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto, desconocido, probablemente benignas y benignas, ¿no? Cuando hablamos de fisiopatología se refiere a por qué estos cambios van a estar asociados a un fenotipo específico, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, por dosis génicas, es decir, si es que le sobra o le falta información genética, estas podrían estar asociadas a provocar un tipo de enfermedad. No todas las CNVs van a estar asociadas a apoinsuficiencia, solo algunos, eso depende de los genes que están en esa región, ¿no? La apoinsuficiencia significa de que al estar ausente una de las copias, uno de los alelos, el otro gen deja de funcionar, ¿ya? Y eso más o menos son alrededor de 3.000 genes, o sea, por lo tanto no son todas las CNVs. Igual existen genes que van a ser triplosensibles, es decir, tenemos genes, en todo caso, en sentido contrario, ¿no? O al otro lado, existen genes que podemos tener 3 copias, 4, 5, 6 y no va a pasar nada, ¿sí? Por ejemplo, hay un gen que se llama SMN2 que podemos tener entre 3 a 4 copias. Y nadie, digamos, la mayoría de nosotros no tiene ningún problema, ¿no?
Pero hay algunos que sí, que si es que hay una copia de más, podría estar asociado, por ejemplo, a discapacidad intelectual o, por ejemplo, a una malformación congénita. En algunas ocasiones puede fusionarse los genes, ¿no? Es decir, que al momento de lesionarse un segmento, se pegan dos genes y esos genes, esos dos genes van a formar un nuevo gen y por lo tanto, a su vez, este nuevo gen va a producir una nueva proteína y va a alterar el funcionamiento a nivel celular, ¿no? O puede haber una disrupción de genes, o sea, una pérdida parcial, ¿no?, de los genes, y eso justamente hace de que la proteína sea mucho más pequeña, o incluso de manera indirecta, ¿no? O sea, lo que hemos hablado en la primera clase relacionado a la epigenética, es decir, a no regular regiones en otros sitios del genoma. Entonces, las manifestaciones clínicas, ¿de qué dependen? ¿No? Dependen entonces de otras variantes genéticas. Esas variantes genéticas pueden ser en un solo nucleótido, pueden ser en múltiples nucleótidos, otras sean bebés, ¿no?, del ambiente, lógicamente, ¿no? A veces hay pacientes donde el ambiente es desfavorable y por lo tanto la manifestación clínica va a ser mucho más evidente, ¿no? Y dependiendo de eso, entonces la enfermedad va a ser mucho más fuerte, o más, o sea, la forma de expresión va a ser muy variable. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de estas CNVs? Tenemos las enfermedades, desde enfermedades comunes a otras condiciones, ¿no?, como por ejemplo discapacidad intelectual o retraso mental, el trastorno del espectro autista, anomalías congénitas, epilepsia, etc. Pero también, por ejemplo, se ha visto de que algunas CNVs, algunas personas que tienen un tipo de CNVs pueden estar asociadas a un mayor riesgo del cáncer de pulmón, es decir, no son personas que fuman o que están expuestas, digamos, a algún efecto genotóxico, y a pesar de que no están expuestas, van a desarrollar cáncer, como sea, su riesgo es aumentado, ¿no? O incluso enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes significan que el mismo cuerpo, el mismo sistema inmunológico, ataca al individuo, ¿no? O incluso personas que van a tener una menor susceptibilidad de infectarse por HIV, es decir, a pesar de que han tenido contacto con una persona que tiene SIDA, no va a contagiarse, ¿no? O en todo caso va a contagiarse, pero no va a desarrollar la enfermedad. Entonces existen CNVs que están asociadas a esto, ¿no? O Alzheimer, o Parkinson, la misma esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos de hiperactividad, etc. Entonces, las CNVs no solamente están asociadas a lo que hemos visto nosotros en la práctica, como estos puntos como los más resaltantes, sino también otras enfermedades comunes. ¿Cómo se hacen los estudios de los cromosomas? Ahora, los estudios de los cromosomas, entonces, podemos utilizar desde técnicas convencionales, es decir, un microscopio y el ojo humano, y para eso utilizamos la citogenética convencional para ver lo que es el cariotipo. Hemos visto en la clase pasada qué cosa es el cariotipo, son estos cromosomas organizados, ¿no? El análisis cromosómico se escanea con un láser y luego se hace la lectura para ver si es que hay duplicaciones o de lesión. Entonces es lo mismo, ADN paciente, ADN control, ¿no? Acá tenemos el chip donde están estos oligonucleótidos en filas, por eso se llama array, ¿no? Y microarray porque hay miles de lugares de oligonucleótidos que están organizando, digamos, determinando los segmentos genómicos del ADN. Es decir, por ejemplo, es como si fuera esta sala, este microarray, ¿no? Entonces cada lugar va a reconocer un segmento específico del ADN, ¿no? Supongamos, este va a ser el cromosoma 1, este cromosoma 1 pero el brazo corto, este el cromosoma 1 el brazo largo, y así sucesivamente va reconociendo todo el ADN, ¿no? Por eso tiene ese poder de detección, porque va a evaluar todo el ADN, ¿ok? Entonces, luego esto igual, bueno, se hibrida y se detecta deleciones, duplicaciones y se hace la lectura a través de las computadoras, ¿no? También se utiliza lo que se denomina los SNPs, los SNPs son polimorfismos de un solo nucleótido. Esos polimorfismos de un solo nucleótido son variantes que tenemos todos y que generalmente están ubicados en las regiones intrónicas. Entonces lo que va a hacer es, ya no se utiliza un ADN control, sino de frente el ADN del paciente se va igual a hibridar en una placa, y la misma idea, ¿no? Buscar regiones y que hay deleciones o duplicaciones
en el genoma. Entonces el CMA o el microarray lo que va a hacer es detectar las CNVs y de hecho hasta el año 2021, que habría que agregar en esta diapositiva, hasta el año 2020 era la primera prueba de elección en pacientes, o sea, todo paciente que acudía a la consulta con discapacidad intelectual, queremos buscar la causa, teníamos que hacer el microarray, ¿sí? Pero después del 2020 la primera prueba de elección es la secuenciación, ¿no? Y lo mismo con personas que tienen retraso en el desarrollo psicomotor, el autismo o el trastorno del espectro autista y anomalías congénitas. ¿Cuál es la diferencia con el cariotipo? El cariotipo es una técnica que también puede detectar CNVs, pero el problema es que estas CNVs tienen que tener un tamaño mayor a 5 a 10 megabases, ¿no? Esto se la ventaja, digamos, es que puede encontrar alteraciones cromosómicas balanceadas como translocaciones o digamos, su ventaja. Se puede hacer de cualquier tejido, como lo he dicho en la anterior diapositiva, y la idea es provocar o estimular a que las células se proliferen, ¿no? Tener una cantidad necesaria o importante de células, luego estas van al momento de la replicación se va a detener la replicación con colchicina para justamente luego llevar a estas células, no romper las células, no romper el núcleo para poder observar en una lámina los cromosomas, ¿no? Previamente estos tienen que ser tenidos para ver a estos cromosomas. Acá tenemos estos cromosomas, ese cariotipo, ¿no? Que están ya organizados. Vimos la clase pasada cómo se vería en todo caso en un microscopio. Entonces es importante recordar estos dos autores, Joe y Lehmann, que determinan el número de cromosomas, y el cariotipo lo que va a hacer es determinar el número de cromosomas, el tamaño de cada uno y la forma, ¿no? Y los citogenetistas en el laboratorio, que son entre biólogos y tecnólogos médicos, van a aprenderse de memoria todas estas bandas claras y oscuras de cada uno de los cromosomas, ¿no? Para poder reconocer, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocen el cromosoma 1? En su cabeza está ya organizado, ¿no? O sea, van a ver que dependiendo del tamaño y la cantidad de bandas oscuras y claras, van a reconocer si es el cromosoma 1, 2, 3, etc. Entonces tenemos diferentes tipos de bandeos. El más usado en todos los laboratorios es el bandeo G, ¿no? Luego tenemos el bandeo Q, que es casi, digamos, honestamente yo no he visto en la práctica clínica, ¿no? El bandeo R y el bandeo C, ¿no? Pero el que más se utiliza en todos los laboratorios es el bandeo G, ¿no? Y el bandeo ocurrió desde el año 1971, o sea, desde el año 56 que se descubrió el número de cromosomas hasta el 71, no habían estas bandas, ¿no? ¿Qué son estas bandas? Normalmente son esta distribución de estos segmentos de los cromosomas, ¿no? Que van a nos ayuda, perdón, a reconocer uno de otro. Entonces pasaron más de 20 años aproximadamente, o alrededor de 20 años, para recién poder utilizar estas bandas, ¿no? El bandeo G, así es como se vería en el microscopio, ¿no? A los cromosomas. Entonces miren acá, incluso en algunos casos los cromosomas pueden sobreponerse uno sobre otro, ¿no? No es que estos estén mal, sino que solamente están sobrepuestos. Pero lo que hacen los citogenetistas es justamente ir reconociendo cada uno de estos cromosomas, ¿no? Por ejemplo, este es el cromosoma 1, ¿no? Es el cromosoma 1, ¿no? Por el tamaño, por la distribución de las bandas. Y lo que hacen entonces es verificar si es que le falta o le sobra una banda, ¿no? Como está esta información, digamos, pregrabada en su memoria, verifican y dicen, bueno, acá este brazo corto está normal, digamos, ¿no? Y este brazo largo también no le falta ni le sobra información. O este brazo de repente podría ser, acá hay más bandas y estas bandas no son del cromosoma 1, sino son del cromosoma 15. Y ahí pueden reconocer, digamos, lo que son translocaciones, o inversiones, etc. Entonces, luego esto se lleva a una máquina. Antes, lo que se decía, incluso ustedes verán acá en esta imagen, que hay una sombra, ¿no?
hay una sombra por fuera de cada uno de los cromosomas. Y lo que se hacía antes era recortar los cromosomas, o sea, se tomaba la fotografía, se llevaba a una fotografía impresa y se cortaba cada uno de los cromosomas y se iba organizando cromosoma por cromosoma, ¿no? De hecho, nosotros hemos hecho ese tipo de práctica en el hospital Almenara, que es uno de los hospitales, de hecho es el primer hospital que implementó todo lo que es la tecnología de genética aplicada a la medicina, ¿no? Entonces hacíamos eso, pero ahora, ¿qué se tiene? Programas, ¿no? Se captura la imagen, se lleva a una computadora y la computadora la organiza, ¿no? Según cromosomas. Lógicamente, la computadora todavía falla, ¿no? Entonces, lo que hacen es, los citogenetistas van organizando este cariotipo. O sea, este es el resultado que usualmente podrían ustedes ver en su práctica clínica, ¿no? O sea, un resultado impreso de un cariotipo. Claro, o sea, a veces de repente uno, en los laboratorios decimos, ahí está el cariotipo, y a los otros colegas que han pedido les decimos, lean, ¿no? Pero, como les acabo de decir, no es que solamente es contar el número de cromosomas. Si fuera a contar sería sencillo. Es verificar este patrón de bandas claras y oscuras si son las adecuadas. Incluso, por ejemplo, para un médico genetista, eventualmente al momento de entrenarse podría tener medio claro, digamos, cuáles son este patrón de bandas, pero con el tiempo eso es práctica, ¿no? Tiene que ser práctica de tal manera que a veces no necesariamente eso está presente en nuestro chip. Entonces el cariotipo lo que va a hacer es, vamos a contar más o menos 15 células, o sea 15 metafases, para asegurarnos de que la cantidad de ADN es la adecuada, la cantidad de cromosomas es la adecuada, ¿no? Porque a veces podrían haber mosaicismos. De hecho, si se sospechase de mosaicismo, tenemos que contar hasta 30 células. Y lo que vemos es este patrón de bandas en cada uno de los cromosomas en estas metafases. Ahora, existe una técnica que aún algunos textos lo mencionan, que es la detección in situ con fluorescencia. La ventaja de esta es que detecta pérdidas o ganancias, pero que pueden ser menores a 4 megabases. De hecho, cuando apareció esta técnica, se tenía la idea de que estos cambios genéticos de lesiones, duplicaciones, eran a veces submicroscópicos, ¿no? Porque el paciente tenía características que uno decía, definitivamente tiene algo, pero ¿qué es? ¿No? Entonces el cariotipo en un momento ya llegó, digamos, a su límite, no podía detectar, entonces apareció esa tecnología, ¿no? Esa es, digamos, lo que ocurre en medicina, ¿no? O sea, hay todavía zonas grises o zonas oscuras que van apareciendo nuevas tecnologías que nos ayudan a hacer diagnósticos. Entonces, lógicamente habían pérdidas o ganancias que eran menores a 4 megabases y el FISH pudo encontrar justamente a este grupo de pacientes. ¿Y qué es el FISH? Para eso primero uno tiene que sospechar de dónde podría estar la alteración, es decir, tenía que ver al paciente y decir, bueno, esto puede ser la alteración del cromosoma 22. ¿Se acuerdan del cromosoma 22? Que es un cromosoma que tiene, o que aparece, perdón, con frecuencia en las CNVs, ¿no? Que justamente les decía, se llama síndrome de lesión del cromosoma 22. Entonces uno tenía que sospechar del síndrome. Y para eso entonces lo que se hacía era, se utiliza una sonda, ¿no? Para el área de investigar. Este se marcaba con biotina, este era el ADN del paciente, se desnaturalizaba. ¿Y cómo se desnaturaliza? Probablemente ustedes han visto en biología que el ADN se desnaturaliza con calor, ¿no? O sea, se separa con calor. Uno le aplica calor y desde un punto de vista solo físico, la doble cadena de ADN se separa. Entonces se separa y luego esta sonda va a ir a buscar y va a hibridar. Nuevamente, ¿qué es hibridar? Va a reconocer el mismo sitio, ¿no? La secuencia que uno quiere buscar. ¿Qué lugar? En el ejemplo que les estaba comentando, el cromosoma 22, ¿no? Entonces lo ubica y luego con fluorescencia y fluorocromos, ¿no? Se le agregaba esos fluorocromos y fluorescencia de tal manera que si esa zona estaba presente, nosotros al microscopio vamos a ver una fluorescencia. ¿Sí? Vamos a ver una fluorescencia. Y si no está presente esta zona, ¿qué va a ocurrir? No se va a ver la fluorescencia, porque no se va, no va a haber este fluorocromo activo, ¿no?
y por eso dice acá, no solo detecta lo que pensamos, es decir, lo que sospechamos de un diagnóstico, pero el resto del genoma permanece oculto. Entonces, si comparamos FISH con microarray, el microarray tiene la ventaja de poder hacer la búsqueda de todo el genoma, como acabamos de decir. Entonces, no tenemos que estar, digamos, pensando, puede ser el cromosoma 22 o puede ser el cromosoma 15, sino hacemos una búsqueda de todo el genoma. Entonces, digamos, esa ventaja. Y lógicamente en el tiempo fueron mejorando estas tecnologías de FISH, pero fueron mejorando, pero a su vez fueron siendo más caras, ¿no? Por lo tanto, no era de uso convencional, digamos, en los laboratorios. Sí, las ondas centroméricas servían porque principalmente se utilizaban para hacer diagnósticos rápidos de trisomías 13, 18 y 21, sobre todo en diagnóstico prenatal, ¿no? Y lamentablemente en nuestro medio, lo que es FISH, si ustedes hacen una investigación, FISH no se utilizó mucho. O sea, nosotros hemos dado el salto de cariotipo y hemos pasado al microarray, ¿sí? Y hemos pasado por FISH, ¿sí? Pero si uno sale del Perú y va a buscar laboratorios, ¿no? Van a ver la historia, que primero fue cariotipo, saltaron a FISH, ¿no? Digamos de manera progresiva. Y esto fue porque, bueno, la tecnología no se, digamos, llegó un momento en el que nos hemos separado mucho de lo que es el desarrollo tecnológico, ¿no? Y así se veía al microscopio, así se ve al microscopio, ¿no? Entonces una sonda, otra sonda, ¿no? Verde, verde, rojo, rojo, supongamos verde va a ser el cromosoma 21 y el rojo 18, ¿no? Entonces, ¿cuántos cromosomas 21 hay? 1, 2. ¿Cuántos 18 hay? 1, 2. ¿Qué significa? De que no le sobra ni le falta. La ventaja, ¿cuál era? De que este FISH se hacía en 2-3 días, mientras que el cariotipo puede durar entre 15 días a un mes. Entonces, en los diagnósticos prenatales, ¿qué necesito? Diagnósticos rápidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en otras partes se plantea la posibilidad de el aborto genético. Entonces, acá vemos las ondas, ¿no? Como se veía. Acá vemos el cromosoma 18, el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿no? Bien, hay otras técnicas de FISH que incluso empezaron a pintar todos los cromosomas, ¿no? Pero ya es más que todo historia. Tenemos los bandeos, el bandeo cromosómico, es el bandeo cromosómico, o sea, ¿qué significa el cariotipo? Es el juego completo de los cromosomas, ¿no? Entonces, el cariotipo va a ser todos los cromosomas que nosotros vamos a observar impreso. Los tipos de bandeo tenemos el GS, R, Q, T, ¿no? El que más se utiliza es el bandeo G. Y acá vamos a ver bandas oscuras y bandas claras. Bandas oscuras, claras, etc., ¿no? Las bandas oscuras son ricas en adenina y timina, es decir, estas son pobres y hay una pobre concentración de genes, hay menos cantidad de genes. Y las bandas claras hay una concentración alta de guanina citosina y se abre una mayor concentración de genes, ¿no? Estos se organizan en brazo corto, ¿no? Vamos a sacar el centrómero, telómero, brazo corto, brazo largo, ¿no? Y a su vez en regiones. Entonces, el número de regiones va a depender del tamaño del cariotipo, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, este brazo corto tiene una región 2, el brazo largo tiene 1, 2, 3 regiones, ¿no? Hay cromosomas entonces más largos, como el 1, que van a tener 4 regiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende el tamaño de las regiones? El número de regiones, perdón, de su tamaño. Y las bandas y subbandas, ¿de qué depende el número? También del tamaño de estas regiones, ¿no? Entonces hay regiones, por ejemplo, como esta, que son más grandes y que van a tener una mayor cantidad de bandas y subbandas, ¿no? En comparación, por ejemplo, a esta región 2 o esta región 1. ¿Sí? Eso es variable, entonces, por cromosoma. Lo que hacen, como les decía hace un momento, los hidrogenetistas es memorizar este patrón de bandas claras y oscuras para conocer a estos cromosomas. Al inicio, entonces en los años 56, cada laboratorio, cuando se establecía el número de cromosomas, tenía una forma de decir, dar un resultado, ¿no? Entonces lo que se hizo fue, se organizaron los diferentes laboratorios a través de este ISSN, que justamente para lo que trató de hacer, lo que hace, mejor dicho, es establecer un mismo criterio, una misma nomenclatura para que todos los laboratorios en el mundo puedan entender, ¿no? Antes de que aparezca el bandeo, que fue en el año 71, entonces a los cromosomas, ¿cómo se organizaban? Por grupos, y estos grupos eran por tamaños, ¿no? El grupo A
del cromosoma 1 al 3, el grupo B del 4 al 5, etc., ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque es probable de que incluso en algunos textos todavía aparezca el grupo A, grupo B, grupo C, etc., ¿no? Para que se pueda entender por qué esa forma de, o esa nomenclatura, que es en todo caso antigua, ¿no? Entonces ustedes van a ver las localizaciones o los locus de los cromosomas y se va a leer entonces el primer dígito es el cromosoma, 7, el brazo corto, la región, la banda y eventualmente puede haber una subbanda que se va a reconocer por la presencia previa de un punto. Entonces acá vemos, este sería entonces el lugar donde estamos hablando, ¿no? Cromosoma 7, brazo corto, región, banda, subbanda, ¿no? Que sería este segmento claro, ¿sí? Rico en guanina-citosina y que por lo tanto va a tener mayor concentración de genes. Entonces el cariotipo, la lectura va a ser la siguiente, ¿no? Primero aparece el número de cromosomas, como vemos acá, luego los cromosomas sexuales, ¿sí? Y luego la descripción de la normalidad, si existiese. En este caso, entonces tiene 47 cromosomas, sexo femenino, y el cromosoma que está sobrando es el cromosoma número 21, ¿sí? Ahora, queremos complicar la situación, sí se puede complicar porque existen diferentes alteraciones cromosómicas, ¿no? Y cada una tiene una forma de ser identificada. ¿Sí? La T, por ejemplo, se utiliza para las translocaciones, la I para las inversiones, el cromosoma en anillo, se pone el cromosoma en anillo que vimos en la clase pasada, se va a identificar con la letra R, etc. No vamos a entrar en detalle porque, digamos, esto es más de la especialidad. Y cuando hablamos del microarray, en el microarray también hemos visto en la práctica, lo normal entonces van a ser los 46 cromosomas. ¿Cómo yo identifico que se le hizo array a esa persona? O sea, ¿cómo yo diferencio que a esa persona se le hizo cariotipo y que se le hizo array? Sí, pregunta de examen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner la fórmula y decir 46XX, perdón, 46XXX, ¿no? ¿Qué se le hizo al paciente? Cariotipo, secuenciación, microarray, ninguna de las pruebas Fish, ¿no? Entonces, ¿cómo yo identifico? La idea del curso es que ustedes cuando estén en una práctica clínica, que pareciera que de repente ustedes lo ven medio lejano, pero en perspectiva, el que habla eso pasa rapidísimo, ¿no? En 3 años ya ustedes van a estar en los hospitales y van a ver este tipo de resultados, ¿no? Y más aún si van, por ejemplo, al hospital del niño, de Breña, muchos de los pacientes tienen este tipo de resultados. Entonces van a ver ARR y van a decir, ¿qué será? No, ARR, acuérdense, array, ¿no? Array, y acá el número de cromosomas que tiene la persona. En este caso por 2, ¿por qué? Porque tiene 46 cromosomas si es una mujer, y acá tiene sus 2 cromosomas X y sus 20 ¿cuántos? 22 cromosomas por 2, no, 44 cromosomas a 8. El varón, sus 2 cromosomas X, cromosoma Y por 1 y sus 22 cromosomas por 2 autosómicos. En este caso, anormal sería, acá vemos, este sería una triploidía 69XXY, ¿no? O sea, sería la interpretación. Igual, ARR, sus 2 cromosomas X, un cromosoma Y y del 1 al 22 por 3. ¿No? También hemos visto en la práctica esto, solamente para recordar, es la localización cromosómica, es decir, de manera general, ¿no? Y luego más específico, las coordenadas. Y luego, después de las coordenadas, para recordar lo que hemos visto en la práctica, luego viene el por y luego la cantidad, ¿no? Que puede ser por 1, por 3, por 4, etc., ¿no? En este caso, incluso adicionalmente tiene una trisomía del cromosoma 21. Muy bien, chicos.